mensajes a este número, Mónica. 380-430-1923. Tu mensaje de texto, audio, video, opinión por WhatsApp al 380-430-1923. Bueno, ya leo en un ratito los mensajes que me han quedado en texto, ¿no? Que son varios sobre este tema. Hay un trabajo que se ha realizado que muestra qué se podía comprar hace 10 años con el salario promedio y para qué alcanza hoy, ¿no? Un lindo ejercicio para más o menos saber si ha perdido o no perdido valor, ¿no? El poder adquisitivo. Estoy con Nicolás Aroma, economista. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, Nicolás te está saludando. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día, ¿cómo están por ahí? Gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, ¿cómo ha sido el poder adquisitivo de los argentinos en estos últimos 10 años? Bueno, sí, se hizo un ejercicio ahí para un poco medirlo, no tanto en términos de inflación, que por ahí es más confuso, sino en términos de cuánto le alcanza al bolsillo de la gente, digamos, al poder adquisitivo, como bien dijiste, y muestra que en una gran cantidad de bienes, en los últimos 10 años, el salario o los ingresos han perdido entre un 20 y un 30%, ¿no? O sea que te alcanza menos entre un 20 y un 30% dependiendo del tipo de bien que vos quieras comprar. Uh-huh. Y esto es un buen indicador básicamente de lo que un poco se siente, que es que los ingresos y el salario, incluso el salario proveniente del trabajo registrado en blanco, te alcanza cada vez menos. Es una cuestión que se diría que es la gran característica de la economía en la última década y por la cual, bueno, en mi opinión, es uno de los principales problemas a resolver dentro de la macroeconomía argentina, aunque no esté quizás así puesto en la agenda, pero me parece que es un gran problema porque nosotros decimos que el trabajo debería funcionar como un ordenador de la vida social, pero eso no va a pasar si el salario no ordena tu economía doméstica, ¿no? Entonces, como no te está alcanzando el dinero para llegar a fin de mes, el resto de lo que implica el trabajo y la producción, digamos, bueno, se hace difícil sostenerlo como ordenador de la sociedad. ¿Qué se toma como parámetro? ¿El salario mínimo de los argentinos o el salario promedio? El salario promedio. En el estudio, quien lo hizo, toma el salario promedio y toma una canasta de bienes específicos, por ejemplo, qué pasa con el rubro carne, qué pasa con el rubro servicios. Uh-huh. Vos fíjate que si vos comparás los sueldos promedio con los servicios, tenés una pérdida muy grande de poder adquisitivo, más grande que en otros rubros, como por ejemplo alimentos. Entonces esto quiere decir que el peso de los servicios está siendo cada vez más fuerte sobre los bolsillos, por ejemplo. Bueno, seguramente tiene mucho que ver con que los servicios estaban subsidiados, ¿no? Y eso ahora impactan. Sí, es una de las cuestiones. Como tenían subsidios, los subsidios se corren. Bueno, la realidad es que la gente tiene un peso mayor sobre el pago de sus subsidios. También aparece otra discusión acá, que es la medición del INDEC, y la percepción de que en realidad la inflación que está midiendo el INDEC está un poco desfasada de lo que pasa en la realidad. El INDEC mismo ya ha reconocido que hay una diferencia en la canasta y que va a comenzar a medir, por supuesto, luego a fin de año, luego de las elecciones, de otra manera la inflación, porque uno de los factores que está subponderado, es decir, que tiene un impacto menor al que debería tener hoy, son los servicios. Entonces, claro. Uno a veces ve que hay una inflación de X número por mes, pero es porque los servicios que aumentan no están impactando de la manera en que están impactando en esta nueva canasta. Más o menos digo, para que tome parámetro la audiencia, en el informe se muestra que el salario promedio bruto de un trabajador registrado estaba en el 2015 en 13.317 pesos y hoy está en 1.606.183. Datos oficiales del Ministerio de Capital Humano. Usted dice, bueno, miren cómo ha crecido. Claro, lo que pasa es que tiene que compararlo con los productos que uno tiene que comprar, ¿no? Y bueno, hay uno, el del asado me parece que es el más representativo. El kilo de asado en ese momento estaba en 72 pesos y hoy está en 10.972, ¿no?
se podían comprar 185 kilos en ese momento, mientras que ahora se adquieren 147. Ahí está más o menos lo que vos estás planteando. Hasta en alimentos, que en alimentos había sido lo que cayó menos, ¿no? Exactamente. Sí. En alimentos muestra la carne se toma como un indicador de alimentos, por supuesto. No es una metodología utilizada por el INDEC, pero es un parámetro, una referencia para ver cómo ha perdido fuerza o poder adquisitivo nuestro bolsillo en los últimos 10 años. Yo creo que es una cuestión generalizada. Hablábamos también ahí en la nota de un fenómeno que se está dando, y es que hay muchos trabajadores registrados en blanco, o sea, el máximo, o sea, algo que es óptimo en términos de mercado de trabajo, pero que son pobres, es decir, que no alcanzan a cubrir la canasta básica o la canasta total del INDEC. Entonces tenés un problema, porque ahí ese problema del mercado de trabajo se está reflejando que los salarios están muy deprimidos. Y por lo que se ve, por lo menos en el corto plazo, no hay una perspectiva de que los salarios avancen demasiado por encima de la inflación en el caso que la supere. Entonces, bueno, podríamos llegar a esperar, por lo menos en los próximos meses, que eso se va a mantener así. Claro. Y Nicolás, la última que te hago, ¿por qué considerás que se da este fenómeno? ¿Cuáles son los factores principales? ¿Hay una crecida de los precios por encima de la lógica? ¿Los salarios el gobierno ha tratado de no subirlos demasiado? ¿Está hecho adrede, sí, para que haya pérdida de poder adquisitivo y eso también baje la inflación? ¿Cómo lo analizás vos? Yo lo separaría entre lo que está pasando hoy en la coyuntura y lo que viene de hace 10 años, que ya es una cuestión estructural. Yo creo que las crisis de deuda, las crisis económicas en Argentina, de deuda y devaluación, bueno, cada vez que se producen, el primer impacto que tienen es licuar salarios, ¿no? Cada vez que hay una devaluación fuerte de la moneda, por X razones, que ha habido varias en los últimos 10 años, tiene como principal pérdida el poder adquisitivo de los salarios, porque se produce una devaluación y tu salario no se ajustó en la misma medida. Después, cuando querés recuperar, empezás de atrás, empezás menos 20. Entonces te complica para volver al mismo nivel. Y después, bueno, en lo coyuntural, el gobierno está utilizando un poco, un poco no, es una de las dos anclas, si me preguntás a mí, para frenar la inflación, justamente el salario. Entonces, no hay incrementos salariales aún en paritarias privadas por encima de lo que marca la inflación, porque es una forma de contener esa inflación, ¿no? También para no convalidar aumentos de precios, vos tenés que deprimir un poco la demanda. Recordemos que un poco el año 2024, el comienzo fue eso, inducir la economía a una fuerte recesión, donde los salarios y el consumo no te iba a poder convalidar un aumento de precios. Bueno, entonces esa estrategia sigue. O sea, el salario es uno de los anclas, el otro ancla es el dólar. Y aún cuando hay estabilidad de precios un poco mayor, porque los precios vienen bajando, la tasa de inflación mensual, bueno, la tasa de crecimiento de los salarios promedio viene igual o por abajo de esa inflación. Entonces, en lo coyuntural hay una estrategia específica de contener los salarios. Y en lo estructural, bueno, creo que las crisis económicas en Argentina, que no han sido pocas, lamentablemente, siempre han tenido como gran damnificado el trabajo, el salario y los ingresos. Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo. Hasta luego, saludos. Nicolás Aroma, economista, explicándonos en base a qué se toma este estudio que se ha realizado. Le voy a hacer otra comparación, a ver, yo recién les daba el de la carne. Voy a un auto 0 kilómetros, el más económico en cada momento. En el 2015 el auto más económico era un Fiat Uno Cargo Fire 1.3 que costaba 106.300 pesos. Hoy en día el que se tomó es el Renault Kwid, que cuesta 19 millones, 120.000. Con un salario promedio antes se podía pagar el 13% del vehículo, o sea, se necesitaban 7 sueldos para comprarlo. En la actualidad apenas el 8% del vehículo pagas, o sea, necesitas 12,5 salarios para comprarlo. ¿Sí? Este estudio está hecho, insisto, en base a números hechos en Buenos Aires, ¿no?
Moni, voy con vos. Lomas es distribuidora de insumos y equipamientos para panaderos, pasteleros y gastronómicos. Lomas Distribuidora, una empresa riojana con más de 20 años de trayectoria que se expande a todo el noroeste del país. Visítanos en nuestro showroom de Avenida 2 de Abril y José Córdoba. Podés comunicarte para mayor información al 384 59 89 69 o mirás el catálogo en la web www.distribuidoralomas.com.ar. Supermercados Dobro, más servicio, mejor atención, precios súper rebajados con ofertas